Son la humildad, te has dado justo en mi plan, munición, voluntad. ¡Epa! ¡Epa, epa! Me agarraron cantando. Y eso que no estoy abajo de la ducha. ¿Cómo anda, gente? ¿Bien? Estaba escuchando Pupilas Lejanas de Fabiana Cantilo, que me encanta esa versión. Bueno, gente, irrigación de pelvis. ¿Qué les voy a decir? Es un tema fabuloso. ¡Ah! No, en serio, no es difícil. Uno le tiene un poco de idea porque no lo lee del libro. A mí en particular no me gustaba mucho hasta que lo leí del libro y me di cuenta que era una boludez, que es algo extremadamente fácil. A ver, gente, cuando algo no les gusta o les cuesta, hay que sentarse y leerlo tranquilos. Una, dos veces y van a ver que no es difícil. Pocas son las cosas en anatomía que cuesta entenderlas del libro. Y para eso estamos los profes, sino para darles una mano. Pero tienen que leer del libro, porque si no estudian de memoria y si no se entiende, no sirve. Para mí la mejor forma de estudiar anatomía es, como les digo, primero leyendo el libro, obviamente, y después haciendo un dibujo y un cuadro integrador. Entonces, yo les propongo que veamos irrigación de pelvis de esa forma, haciendo un dibujo primero y un cuadro integrador después. Y van a ver que es una verdadera facilongueada. Iba a decir pelotudez, pero no lo voy a decir. A ver, bien, empecemos con el dibujito. Hice un dibujo de una pelvis vista de adentro. Esto es un hueso coxal visto desde su cara interna o medial. Sí, se dan cuenta. Acá tenemos lo que sería pubis, rama isquiopubiana, isquion, la parte del ilíaco, la línea innominada, el agujero obturado, la escotora ciática mayor y la espina ciática. ¿Qué articula acá? El querido sacro. Y si yo quiero hablar de pelvis y de cadera, me faltaría un hueso más. Ese es el coxis. ¿Cuál me faltaría? Ahí miren, por transparencia, a los Superman, vemos el acetábulo. ¿Qué se inserta ahí? El hueso fémur. ¿Qué porciones del fémur podemos describir en esta vista? La cabeza, bien, el cuello, trocánter mayor y trocánter menor. En el trocánter mayor vemos la fosita digital. Pregunta de examen. ¿Qué músculo se inserta en la fosita digital? Siempre dicen obturador interno. Y está perfecto. Pero en realidad a la fosa digital van cuatro teléfonos. Van cuatro músculos, que son dos pares, dos parejitas. Los dos obturadores y los dos géminos o gemelos. Tanto el obturador externo como el obturador interno van a la fosita digital. Y de igual forma los dos gemelos o géminos. Entonces, del lado de adelante del agujero obturado, vamos a ver que se inserta el obturador externo. Y ahí lo vemos. Sí, por transparencia del coxal lo podemos ver. Y del lado de adentro, o de atrás del agujero obturado, se engancha en la espina ciática, pasa por la escotora ciática menor y va a la fosa digital, el obturador interno. Fíjense. Zoom. ¿Se entiende? Algo muy importante a tener en cuenta es que el obturador interno tiene una aponeurosis propia, que después cuando estudiemos perineo la vamos a ver bien en detalle, que es la aponeurosis del obturador interno, que acá la tenemos. Agregamos al dibujo, fíjense, ligamento sacrociático mayor o sacrotuberoso, que viene de los bordes laterales del sacro y parte de la cresta ilíaca en un abanico al isquion, y de la cara anterior del sacro a la espina ciática, el sacroespinoso o sacrociático menor. ¿Se entiende? Bien. Ahora vamos a agregar un músculo muy importante para esto, para lo que es topografía de irrigación de pelvis, que es un músculo que va a nacer en la cara anterior del sacro, 2, 3, 4 vértebras sacras, va a pasar por la escotora ciática mayor, va a dejar la pelvis y se va a ir a la región glútea. Y se va a insertar en el vértice o cara superior del peñasco. Ah, la tengo con peñasco, no sé por qué cuando pienso en trocánter mayor digo peñasco. Entonces, la cara superior, perdón, de vuelta, de AU a la cara superior del trocánter mayor. Y es el músculo, siempre en verde, piramidal. ¿Se entiende? Bien. Vamos a agregar un músculo, a ver si saben cuál es. Fíjense, viene de la columna, parte se inserta en la fosa ilíaca interna, pasa por arriba del pubis y se va al trocánter menor. Es otro que el
psoas ilíaco, o iliopsoas, según como quieran. ¿Y quién lo acompaña a este músculo? ¿El vecino cuál es? El cuadrado crural o cuadrado de los lomos. ¿Estamos? Bien, tenemos acá más o menos cómo está formada la estructura de la pelvis que vamos a ir irrigando. ¿Qué vasos irrigan a la pelvis? Ramas terminales de la arteria aorta. La arteria aorta, vamos a ver que nace del ventrículo izquierdo, hace un callado a nivel de la cuarta vértebra torácica, ¿se acuerdan? Desciende como aorta torácica, pasa por detrás del diafragma entre sus dos pilares como aorta abdominal y termina a nivel del borde inferior, por lo general, a nivel del borde inferior de la cuarta vértebra lumbar, como tres ramas terminales, con tres ramas terminales, que son las dos ilíacas primitivas y la sacra media. Entonces, a nivel de el borde inferior de la cuarta vértebra lumbar, la arteria aorta termina trifurcándose en las dos ilíacas primitivas y la sacra media. Ilíacas y no ilíacas. Siempre decimos ilíacas, pero en realidad es sin acento. No lleva tilde la I, o sea que es ilíaca. La arteria ilíaca primitiva. Bien, hablemos un poquito de la sacra media. La sacra media va a terminar por delante del coxis en una glándula que se llama glándula coxígea, que es una glándula medio vascular, que no se sabe muy bien qué hace, con una ramita arterial. Entonces, teléfono. Leo Lázaro. Leito, estoy haciendo un video. Leo Lázaro es mi amigo de Mendoza. Leo, no te puedo atender. No, después la atendemos. Hay una glándula que se llama glándula coxígea. A esa glándula coxígea es que la sacra media va a dar su rama terminal. Entonces, ¿cuáles son las ramas de la sacra media? Tiene una rama terminal que es la arteria coxígea para esa glándula coxígea que no sabemos bien qué es lo que hace. ¿Qué ramas colaterales va a dar? Bien, vamos a ver que la arteria aorta a nivel torácico, allá arriba, va a dar, entre otras ramas, las arterias intercostales. Las arterias intercostales corren por los espacios intercostales, irrigan toda la parte lateral y posterior de la pared del tórax, pero también mandan una rama para la médula, que se llama rama dorsoespinal, que va destinada a los músculos posteriores de la columna, y una que se mete por el agujero de conjunción y irriga a la médula desde afuera. A nivel lumbar, la aorta lumbar hace lo mismo, manda ramas lumbares que son análogas a las intercostales de la aorta. En realidad las intercostales son 12 y pertenecen 3 a la subclavia, al tronco cérvico intercostal, ¿se acuerdan? Y las 9 restantes son de la aorta. Ahora bien, a nivel lumbar hay 5 arterias lumbares. Las 4 primeras son de la arteria aorta abdominal. Y fíjense, van a dar una rama lateral y una rama dorsoespinal que se mete en el agujero de conjunción y sigue después hacia atrás, hacia los músculos posteriores. La quinta lumbar no es rama de la aorta abdominal, sino que va a ser rama de la sacra media. Entonces, cuando hablamos de ramas colaterales de la arteria sacra media, nombramos a la quinta lumbar. ¿Sí? Siempre decimos que las 5 lumbares son de la aorta abdominal, pero en realidad no. La quinta es rama de la sacra media. ¿Y qué otras ramas colaterales nos va a dar la sacra media? Nos va a dar una serie de ramos que denominamos ramos raquídeos, que van a distribuirse por toda la aponeuriosis presacra y se van a meter en los agujeros sacros anteriores y van a irrigar la cola de caballo. La médula ya se terminó allá arriba, a nivel de la primera vértebra lumbar, queda solo cola de caballo en el conducto raquídeo y va a ser irrigada por estos ramos de la sacra media. Y también va a dar ramos para el recto que está por delante, pero son ramos hemorroidales que no merecen mención. Las verdaderas arterias del recto son las arterias hemorroidales, son 3, superior, media e inferior, y no son ramas de la sacra media. ¿Sí? Estos son vasos hemorroidales, pero que no merecen especial mención. ¿Hasta acá se entendió? Bien. ¿Qué pasa con la ilíaca primitiva? Vamos a ver que la ilíaca primitiva, ahí a ese nivel, va a dar una serie de vasos, pero que no son importantes. Son vasos chiquititos, fíjense que son chiquititos, minúsculos, no muy importantes, y van a estar destinados al psoas ilíaco y a los músculos de la región. La ilíaca primitiva y la interna están envueltas en un tejido celular. Entonces también manda fibras o manda vasos para ese tejido celular, para los ganglios linfáticos lumboaórticos y los ilíacos primitivos.
y también manda un ramo para el uréter. El uréter que viene bajando desde la pelvis renal y cruza los vasos ilíacos por delante y va a recibir la arteria ureteral inferior, rama de la ilíaca primitiva. Entonces, ¿cuáles serían las ramas colaterales? Va a dar ramos para el tejido cerebral laxo que la rodea, para los ganglios linfáticos, para el psoas y un ramo ureteral inferior. Pero lo que más nos importa a nosotros para irrigar la pelvis son las ramas terminales. La arteria ilíaca primitiva va a terminar en dos grandes vasos, que son uno que se va hacia abajo y hacia afuera, acompañando el borde interno del psoas, que es la arteria ilíaca externa, que sería esta, y uno chiquitito, cortito, que se mete en el interior de la pelvis, se mete adentro y baja abajo, siempre digo lo mismo, y ahí da un montón de ramas colaterales y terminales, que es muy difícil diferenciar una de otra. Entonces, las ramas terminales de la ilíaca primitiva van a ser la ilíaca externa y la ilíaca interna o hipogástrica. Vamos a hablar ahora un poquito de la arteria ilíaca interna. Pero antes vamos a decir que tiene dos troncos, va a terminar en dos troncos que son un tronco posterior y un tronco anterior. Ahora sí, lo que les decía es que vamos a correr esto de la sacra media para que no nos joda y lo vamos a achicar un poquitito y seguimos hablando de los troncos terminales de la ilíaca interna. Vuelvo entonces. La arteria hipogástrica o ilíaca interna, que es esta, después de un corto trayecto de más o menos 2 centímetros o 3 y sin dar ramas colaterales, nos da dos troncos terminales, un tronco posterior y un tronco anterior. Vamos a hablar en este video hasta el tronco posterior. El tronco anterior y lo que sigue la irrigación de pelvis lo vemos en el video que sigue, porque si no se hacía muy largo, ustedes se aburren, empiezan a agarrar el celular, mandar mensaje de texto, ya sé cómo es la cosa. Bueno, entonces, ¿qué hace el tronco posterior? Fíjense, el tronco posterior vendría acá y se mete por detrás del borde superior del músculo piramidal. Es decir que sale de la pelvis por la escotadura ciática mayor por el borde superior del músculo piramidal. ¿Se entiende? Y se transforma en arteria glútea. Entonces, cuando hablamos de tronco posterior, vamos a decir que tiene una rama terminal que es la arteria glútea, que va a dar sus ramas colaterales por fuera de la pelvis. De hecho, vamos a ver después que se incluye como una rama parietal extrapélvica de la arteria hipogástrica o ilíaca interna. Entonces, para poder ver la arteria glútea, lo tenemos que ver de atrás. Entonces, vamos para atrás y vemos el sacro, el coxal visto desde atrás, ¿se entiende? Cresta ilíaca, fosa ilíaca externa sería esta, escotadura ciática mayor, la espina ciática, la rama isquiopubiana, el isquion, ¿sí? ¿Y qué otro hueso nos falta? El sácate, el fémur, con su línea áspera, que se cuatrifica con la Viviana, que ya saben lo que hace con el Gustavo. Trocánter, esa quedó para la historia. Trocánter mayor y trocánter menor. ¿Hasta acá estamos? Bien. Yo voy a ir haciendo cositas, poniendo cositas que ustedes me tienen que decir qué es. A ver. ¿Qué músculo es ese? El músculo piramidal, obviamente. Y ese está del lado de atrás, ¿eh? El del lado de adelante no lo dibujé para no complicarlos. Es el entonces obturador interno. En la espina ciática se inserta el gémino superior y abajo el gémino inferior. Ese es el ligamento sacrociático menor y el sacrociático mayor. Gémino superior y gémino inferior. ¿Se entendió? Sí. Bien. Cuadrado crural. Entonces, piramidal, gémino superior, obturador interno, gémino inferior, cuadrado crural. Típico ramillete pélvico-trocantérico. Glúteo menor, por arriba de este glúteo medio. ¿Se va entendiendo? Sí. ¿Ese qué músculo es? De la rama isquiopubiana a la línea áspera del fémur. Es el aproximador mayor. Ese es el vasto externo o vasto lateral. Bíceps con su porción larga y porción corta. Semimembranoso y semitendinoso. Y ahí tenemos todos los músculos posteriores. Nos falta uno, ¿cuál? El glúteo. Rico, rico, rico. Pero para poder ver a la arteria glútea tenemos que cortarlo y rebatirlo hacia adentro. Entonces vamos a ver que
La arteria glútea aparece en la región glútea, ¿dónde? En el borde superior del músculo piramidal. Es el único elemento que sale de la escotola asiática mayor por arriba del músculo piramidal. ¿Y de dónde viene la arteria glútea? La arteria glútea no es otra cosa que el tronco terminal posterior de la ilíaca interna. Y ahí lo vemos aparecer, si no me falla el dibujo, zoom, y dar sus ramas colaterales. ¿Para qué? Para los músculos de la región glútea en la mitad superior. Para la mitad superior del glúteo mayor, glúteo medio, glúteo menor, piramidal, irriga todo eso. ¿Sí? No hay mucho más para decir de la arteria glútea. Entonces, pregunta, ¿dónde encuentro la arteria glútea? En la región glútea. ¿Dónde la voy a ver? Por arriba del borde superior del músculo piramidal. ¿A qué músculos irriga? Y a los músculos del ramillete pelvítreo anterior, pero a los más superiores. Al glúteo mayor, al glúteo menor, al medio, al piramidal, puede ser algunos géminos. Perfecto. ¿Y de dónde viene? Viene continuando al tronco terminal posterior de la ilíaca interna. ¿Sí? Bien. Volvemos a lo que habíamos dicho antes, a la vista anterior, perdón, a la vista interna, y decimos que el tronco posterior, así como da una rama terminal, que es la arteria glútea, da ramas colaterales. Esas ramas colaterales son dos arterias, y no son otras que la iliolumbar y la sacralateral. Iliolumbar y sacralateral. Este sería el tronco posterior. La iliolumbar nacen bien de atrás y de arriba. La iliolumbar hace un trayecto nace de atrás, se va para arriba y da una rama ascendente y una rama transversa. Se van a astomosar con la quinta lumbar, rama de la sacra media, y se va a distribuir también por el tejido cerebral adiposo de la región, por el psoas ilíaco, parte por el cuadrado crural. Irriga la pelvis, la pared de la pelvis del lado de adentro. De hecho, se incluye dentro de las ramas parietales intrapélvicas de la arteria ilíaca interna, que ya después lo vamos a ver. La sacra lateral puede dividirse en dos, o ser una, o ser varias. Algunos dicen que se divide en sacra lateral superior e inferior. Va a irrigar el sacro y toda la aponeosis presacra desde el lado de afuera, lo que no me alcanzaba a irrigar las ramas que daba la sacra media. Y se va a meter adentro de los agujeros raquídeos. Y se van a astomosar con las ramas raquídeas de la arteria sacra media. Entonces, acá la vemos, la sacra lateral. Músculo piramidal, también se va por la fascia presacra, puede mandar algunos ramos para los ligamentos sacroesático mayor y menor. ¿Sí? Entonces, hasta acá llegamos con lo que sería tronco posterior de la arteria ilíaca interna. Y creo que acá dejamos el video. ¿Alguna duda? ¿Comentarios, chimentos? No, se entiende, ¿no? Venimos más o menos bien. En el video que viene terminamos con irrigación de pelvis. Gente, un abrazo gigante. Un beso. Chao. ¡Ay, Dios mío! Así es como duerme, fíjense. Así es, ¿ven? Está en la cama. Acá se ve el control remoto. Mírenlo. Muchas veces se acuesta, yo estoy en el escritorio estudiando y siento que se prende la tele sola del cuarto. Porque el señorito se acuesta y aprieta el botón y prende la tele. Y cuando voy hace una carita y digo, ¿qué hiciste? Hace carita como de víctima. Qué personaje. Gente, un abrazo grande y sigan con anatomía, que es lo más. Chao, un abrazo, un beso.